Ser Minero. Como cada lunes tenemos una cita con Roberto Fernández, que es el director del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. ¿Qué tal, Roberto? Pues muy bien, encantado más de oírte. Bueno, yo igualmente, Roberto. Hoy lunes, en general, todos los museos los lunes descansan, digamos, cierran porque es su día de descanso. Pero bueno, desafortunadamente tienen que estar cerrados los museos ahora. Pues sí, llevamos ya desde el viernes pasado pues los museos ya cerrados y bueno, de momento sin fecha de apertura. Cerrados al público, lo que no quiere decir que no se esté trabajando. Ahí está, en otras muchas cosas y redactando programación, volcándola online. Bueno, pues lo que hacemos en estos periodos, ¿no? Aprovechar para poner al día muchas cosas, en fin. Aprovechar el tiempo. Y, sí. también para participar en la radio y hablarnos de algo tan interesante como puede ser un archivo histórico minero. Pues sí, para hablaros hoy, bueno, de algo propio, ¿no? Que es el Archivo Histórico Minero de Castilla y León, que es un proyecto, bueno, que está impulsado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta y que está, por suerte, ¿no? Por suerte para nosotros, adscrito al Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, sí. Bueno, ¿y cuáles son todos esos secretos o todas esas maravillas que encierra este archivo minero? Pues mira, para que te hagas tú y para que se hagan los oyentes una idea de lo que tenemos, pues bueno, a los archiveros les gusta hablar, ¿no?, de metros lineales. Pues te puedo decir que el archivo ahora mismo tiene como unos 2.000 y pico metros lineales de documentación. Esto quiere decir, bueno, para que nos entiendan los oyentes, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de Sabero mide 2 kilómetros de largo. Bueno, pues si cogiéramos todos los archivadores que hay ahora mismo en el archivo y los colocáramos al empezar el pueblo, pues llegaríamos al final, o sea, una fila enorme de 2 kilómetros llenos de archivadores y en cada archivador pues cientos de documentos, aparte de miles de planos y miles de fotografías. Eso digamos un poco en términos de cantidad, ¿no?, para que la gente se haga un poco la idea. Pero luego en cuanto a tipo de documentación, bueno, pues tenemos los archivos de algunas de las empresas mineras más importantes que ha habido en la región. Te digo nombres, por ejemplo, que a todos nos suenan o a todos les suenan, como la Hullera Vascolonesa, Hullera de Sabero y Anexas, las minas de Barruelo, porque hablamos de un archivo regional, no solamente de León, sino de León, de Palencia, incluso de Burgos, que también tuvimos minería del carbón. Por ejemplo, la documentación de minas de Vallejo de Orbó, de Anglo-Hispánica, de Coto Minero Cantábrico, y también, pues bueno, de empresas que igual suenan menos, ¿no?, porque son más pequeñas, pero hay también decenas de empresas pequeñas de las que tenemos documentación, pues Valle y Díaz, por ejemplo, ahí en la zona de Gordón, o incluso de empresas que, aunque no son tanto carboneras, sí que las grandes empresas carboneras tuvieron relación con ellas, como, yo qué sé, pues la fábrica de cementos de La Robla o el Banco Industrial de León, que tanto hizo por la minería en la provincia, o incluso de la vidriera leonesa, en la que también la Hullera fue partícipe. O sea, una documentación extensa, interesante y muy variada. Roberto, nos estás hablando del contenido tan interesante que tiene este archivo histórico minero de Castilla y León, pero ¿cómo se gesta todo? ¿Cuál es el origen y el objetivo del propio archivo histórico? Pues mira, el origen, bueno, cuando se abre el museo, pues ya en el año 2020, pues como todos los museos, una de nuestras funciones es ir dotándonos, ¿no?, de una biblioteca y de un archivo, siempre pues a disposición del público en general y de investigadores. Y de esa manera lo íbamos haciendo. Lo que ocurre es que, claro, en estos últimos años, con el declive total y absoluto de la minería, bueno, pues surgió una necesidad perentoria, ¿no?, de recuperar la mayor cantidad posible de documentos que tuvieran que ver con esas empresas mineras y de una manera, como te digo, urgente, porque estábamos viendo que cerraban grandes empresas, que entraban en procesos concursales, que entraban en liquidación. Y bueno, pues cuando una empresa entra en liquidación, pues todos sabemos lo que ocurre, ¿no? Es algo, bueno, descontrolado en ese sentido. Desaparece la actividad en sí de la empresa y se entra en un periodo de incertidumbre donde no sabes qué va a ocurrir con la documentación que hay en las oficinas, con la que hay en el propio archivo de la empresa, y era fundamental actuar, ¿no? Y este es un poco el origen de este archivo histórico minero, ¿no? También hay que tener en cuenta que esta documentación que se atesora o que se guardaba, ¿no?, en estas empresas mineras, pues en su mayoría es patrimonio histórico documental de Castilla y León. Estamos hablando de documentos que tienen más de 100 años en muchas de las circunstancias, ¿no? Y está amparado por la ley, no solamente estos tan antiguos, incluso se podría llegar a amparar por la ley los más recientes, ¿no?, por un criterio de unidad de archivo. Entonces, bueno, pues había que actuar. Este es el origen del Archivo Histórico de Castilla y León, y el objetivo, pues bueno, reunir
conservar, organizar y sobre todo lo que te decía, poner a disposición de investigadores y público en general todo este patrimonio documental que está relacionado con nuestra actividad minera y que, bueno, no deja de ser la memoria, ¿no?, de un sector tan importante de más de 150 años y que no se puede dejar perder como sociedad. No podemos dejar perder este caudal de información y de memoria. Desde luego. Bueno, no creo que te hayas visto los 2.000 metros de archivos, ¿no? Uy, casi. Eso sería un récord, ¿no? Pero no sé si has ojeado algo y de lo que hayas ojeado, Roberto, si hay algo que te ha sorprendido de este archivo minero. ¿O qué crees que puede encerrar, aparte de, bueno, todas estas historias a lo mejor, pues ya de que marcaban un poco el declive, ¿no?, de la minería? ¿Qué otras cosas crees interesantes que se pueden encontrar? Pues mira, hay, como te decía, una documentación variadísima, ¿no? Estamos hablando de un periodo que puede ir, bueno, pues el documento más antiguo que podemos tener tal vez sea el libro de contabilidad de la Ferrería de San Blas, que fue la empresa siderúrgica que empezó a explotar de manera seria, ¿no?, el carbón en la provincia. Hablamos del año 1859, o libros de un valor importante como pueden ser, por ejemplo, pues los libros de actas del Consejo de Administración de la Oliera Vascolonesa o Oliera Saberio Anexas, donde ya lees en libros maravillosos escritos a mano con la letra de aquellos años. Lees en esos libros, la primera hoja te cuenta cómo se construye la empresa, reunidos fulanito y menganito, un notario de Bilbao en tal día, constituyen una sociedad, o sea, algo que es la historia viva, ¿no?, cuando empezó esa empresa. Pues luego, yo qué sé, pues expedientes de personal o expedientes médicos de tantísimos trabajadores, donde abres el expediente y lo primero que te encuentras es una foto igual de los años 20 o de los años 30, con aquellos mineros que trabajaban en aquellos años, fotos que igual ni tienen siquiera los familiares o las partidas de bautismo o de matrimonio que están metidas en sus expedientes y que muchísimas, pues supongo que se perderían cuando en la guerra civil se incendiaron las iglesias. O sea, hay una documentación maravillosa, o no sé qué decirte. Por ejemplo, hay cosas que parece que no tienen valor, otros en uno de esos montones de palés llenos de documentación que hemos ido rescatando, y al abrirlo e intentar clasificarlo encontramos un cuaderno viejo sin ninguna anotación exterior que dice, bueno, esto no vale para nada. De repente lo abres y te encuentras que es el cuaderno en el que se recogió todo lo que ocurría en el Hospital Minero de Sabero desde el año 50 y algo hasta que cerraron el 91, día a día. Entonces fíjate qué documento, ¿no?, qué valor de testimonio de lo que allí ocurría. O sea, es una mina de documentos en la que hay mucho que excavar todavía. Son joyitas, desde luego, que están recogidas en este archivo histórico. Y, por ejemplo, una persona que, pues no sé, que le guste el mundo de la minería, que quiera recordar pues el esplendor e incluso también el declive de esta empresa tan importante, de las empresas que han conformado la provincia de León, ¿qué tienen que hacer para poder acceder a estos archivos y a estos documentos? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Ahora mismo estamos en el trabajo de apertura del archivo. Es decir, piensa que tenemos ya, gracias a un trabajo previo que también había de la Oliera Vascolonesa y otras empresas, tenemos clasificadas y catalogados pues como unos 8.000 archivadores con decenas de miles de documentos, pero faltan otros tantos. Entonces, de momento estamos en esa tarea. El archivo se abrirá al público, esperemos, a lo largo de este año, en los próximos meses. Sí que estamos atendiendo alguna petición pues, del Instituto Geológico y Minero que está haciendo algún estudio y que es necesario, de alguna empresa minera que te pide a ver lo que tienes para hacer un certificado a un trabajador que hace falta para un tema de jubilación o prejubilación. Temas puntuales está atendiendo en la medida de que se puede, pero bueno, a lo largo de estos meses se abrirá, y como cualquier archivo público, pues nada, una petición de consulta justificada y nada, acudir allí o bien a través de internet se lo enviamos. Tendremos ocasión de recordarlo. Tenemos que dejarlo ya, Roberto. Muchas gracias y a seguir trabajando desde el museo. Un saludo. Gracias, hasta luego.